Arrancamos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 8 de diciembre del año 2021. Otra tertulia híbrida 50 y 50. Empiezo saludando a quienes están acá en el estudio. Primero, Fernanda Fernández Feir, buen día. Buen día, Emiliano. ¿Cómo estamos? Bueno, no sé amarillo y negro. Bueno, ya te vi la sonrisa, ya me di cuenta por dónde venía el saludo. Sigo con los saludos. El segundo es para Doviso Uriarte, buen día. Buenos días, que también compartimos esa alegría. Ahora sí, tan exultante. Sigo ahora con quienes están a distancia. Leonardo Costa, ¿qué tal? Con el micrófono apagado no vas a poder decir nada, pero ya se ve algo en la cámara. Buen día, ¿cómo andan? Acá estamos festejando todavía. Festejando todavía. Te quedó vos, por lo visto te cuidaste para la tertulia. Sí. Pero pasa que sábado y martes sin gritando no es fácil. Bueno, vamos a ver si te entendemos algo, parece que sí. Cuento para quienes están siguiendo la emisión por radio que Neco se ha puesto frente a su cámara. Tiene una camisa puesta, pero encima de la camisa una bufanda de Peñarol, por supuesto, ¿no? Sí, era simplemente para cargar un poco, pero bueno, vamos a volver a la seriedad. Mira, ahora se la saca. No tuviste mucha suerte, no había mucho. No, claro, no había a quién gastar, ese es el problema. Mirá, porque el que va quedando es Gabriel Gudiño, que vuelve después de varias semanas. ¿Qué tal, Gabriel? Un placer estar por acá de vuelta y hincha de River, o sea que bastante ateo de la religión que profesan mis colegas de mesa. No servís para nada, a los efectos Ni siquiera de para las bromas del día después, nada, ¿no? Nada. Lo único que me queda es felicitarlos. Bueno, aclaro otra cosa, la ubicación de Gabriel es un tanto incierta en el planeta, no se sabe dónde está, porque acá en el estudio no está. Y sin embargo, parece que estuviera por la vista que aparece atrás de él, ¿no? ¿Qué colocaste? Y bueno, es una forma parcial de volver a los estudios. Bueno. Esperamos próximamente ya estar por ahí y poder disfrutar de un estudio de radio que tiene sus magias mucho más divertidas que las de Zoom. Sí, aclaremos. Se puso un fondo de pantalla de Plaza Independencia, pero casualmente con una toma que parecería que es de acá mismo. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. El ministro de Industria, Omar Paganini, informó ayer que ANCAP importará gasoil como salvaguarda a raíz del paro de 24 horas que llevó adelante en la víspera el sindicato de la empresa y que afectó a la refinería de La Teja por primera vez desde junio de 1973. Paganini explicó que si bien el paro duró 24 horas, puede haber complicaciones técnicas en el proceso de reinicio de la actividad que terminen demorando la refinación. El ministro agregó que el stock de gasoil ya producido da para cubrir una semana de demanda, por lo que el gobierno necesita cubrirse ante una eventual escasez de combustible que pudiera producirse. Por otro lado, señaló, la medida sindical fue excesiva. A nosotros nos llamó bastante la atención esta medida que nos parece desproporcionada con el ambiente que se vive en ANCAP, con el diálogo que se estaba realizando justamente en la DINATRA sobre el convenio colectivo, en la mitad de un diálogo por un convenio donde no hay un trancazo, se lanza esta medida que yo diría que es de las más extremas que puede tomar un sindicato, parando la refinería por primera vez del año 73. La plataforma del gremio incluye cuestionamientos a que ANCAP se asocie con privados en el negocio del Portland, pero además el reclamo por la negociación de un convenio colectivo que acaba de caer. Ayer, en medio de toda esta polémica, la Federación ANCAP emitió una carta en la que pide ser recibida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La Federación ANCAP quiere expresar la preocupación por la situación suscitada en ANCAP y la intransigencia preocupante por parte de su presidente, dice el texto. Tenemos plena conciencia de la medida extrema que tomamos en el día de hoy y podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que nuestra organización sindical hizo lo humanamente posible para encontrar una solución al diferendo en forma negociada, actitud que pueden testimoniar las autoridades del Ministerio de Trabajo y el propio Ministro de Trabajo. Y luego el texto termina diciendo: ante esta compleja situación y teniendo en cuenta el compromiso que ha manifestado el presidente de Lacalle Pou de convocar al gremio a una reunión cuando tuviese posición tomada en el gobierno respecto al futuro del Portland, bueno, solicitamos ser recibido por usted a la brevedad. Varios de ustedes querían comentar toda esta situación de estos días. ¿Quién empieza?
Bueno. Va, David primero. Pero a mí me parece que fue desacertada la posición del presidente ANCAP, sobre todo en transmitirlo en la forma que lo transmite, porque es, digamos, una expresión, digamos, no sé si diría, creo que alguien dijo terrorismo, ¿no? Pero es una expresión amenazante en términos de que esa gravedad que él transmite yo creo que no existe. O sea, y además la comparación que se intentó hacer con lo que pasó en 1973 tampoco. Porque en 1973 había un golpe de Estado y había una actividad ilegítima, y lo que hicieron los trabajadores fue responder a ese golpe de Estado. Esto es otra situación. Ahora, yo creo que también hay que ser claros en que el convenio no es que se terminó pacíficamente y están conversando un nuevo convenio. Acá el convenio se termina porque el directorio ANCAP lo denuncia por incumplimiento, aunque en realidad aparentemente hay incumplimiento de ambas partes. Normalmente, cuando hay un incumplimiento, un convenio se denuncia ante el Ministerio, se negocia ante el Ministerio de Trabajo, o inclusive se va a la justicia. Pero denunciar un convenio, hacer caer el convenio antes de tiempo, que creo que fue lo que pasó, yo creo que no es una buena forma de relacionamiento con los trabajadores. Hay un debate también, ¿no? Porque dice el gremio que fue el directorio de ANCAP quien primero transgredió el convenio, ¿no? Y dice que tiene pruebas a esos efectos, etcétera, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, es decir, es mucho más lógico, si uno quiere mantener una negociación, ir por otra vía a exigir el cumplimiento del convenio, como puede ser el Ministerio de Trabajo o como puede ser la justicia, que denunciar directamente el convenio. Porque al denunciar el convenio, hacer caer el convenio, también cayeron las obligaciones que tenía el sindicato, y es lo que el sindicato le está mostrando. Bueno, pero si ustedes hacen caer el convenio, nosotros también, digamos, la responsabilidad que teníamos, que asumimos en el convenio de mantener guardias gremiales en determinadas circunstancias, no la vamos a tener. Pero también hacía muy claro el sindicato decir, a ver, tampoco vamos a arriesgar a la población. Esto es un paro un día, reconoce el presidente que hay stock para 6 o 7 días, y que en realidad es difícil que se generen situaciones, pero además lo aclara, se hizo mediante el protocolo que está establecido. O sea, esto no fue una cosa así sorpresiva, hay un protocolo establecido. La forma, pero lo que el presidente de ANCAP explica, más temprano leíamos sus declaraciones, es que el proceso de apagado de la refinería lleva 3 días. Y el proceso de encendido, de reencendido, lleva otros 3. Y que en el proceso de reencendido puede haber fallas, pueden saltar fallas que terminen bloqueando, digamos, la refinación durante varios días, mientras se solucione ese inconveniente, ¿no? Pero importar es algo que ha hecho ANCAP y que puede hacer. O sea, en realidad, el problema es cuando se dice, voy a importar, como, digamos, es terrible esto. Le dio una gravedad a la situación como una trascendencia nacional que me parecía no la tiene. Fernanda. No sé bien por cuál punto arrancar, porque tenemos el tema del convenio, el tema de la herramienta del paro utilizado en esta circunstancia, el tema también de la importación. No sé, Emiliano, ¿por dónde crees que arranque? Claro, porque quiero hablar un poquito sobre todas las cosas. Entonces, sí, ¿por dónde te parece pilotearla? Y va a haber, yo qué sé, por el paro. A ver, arranco brevemente yo mientras vos te decidís. ¿Qué dijo? Te ganó el eco. Me dijo el paro. Ya estoy pronta. Habrá para ganarle a Fernanda. No, yo creo que obviamente el sindicato tiene todo su derecho legítimo de utilizar la herramienta. Creo que otra vez, y ya lo hemos conversado en otras ocasiones, a veces las herramientas pierden fuerza también cuando no son quizás acompañadas o transmitidas o entendidas por la población. Yo creo que este es un caso en el que la herramienta y las consecuencias que tuvo no son acompañadas o no son entendidas, por lo menos yo, ciudadana, desde la población. Entonces, lo que creo que se lastima a una herramienta legítima, reitero, del sindicato. Bien. Con el tema del convenio, yo hoy estaba leyendo acá, porque no queda claro qué pasa. A mí me pasa que cuando estaba estudiando y leyendo sobre este tema, tenemos 2 versiones que dicen exactamente lo opuesto. Entonces, acá no terminaba de quedar claro, y encuentro esta nota
que dice, tal cual como informó el país el 27 de octubre, las autoridades de la empresa resolvieron dejar sin efecto el acuerdo antes de su finalización, luego de que el sindicato realizara un paro sin comunicación previa. Lo que estaba indicando David, hay un incumplimiento previo que motiva al directorio a dejarlo sin efecto, antes. A denunciarlo. Y el sindicato dice, nosotros podríamos haber hecho lo mismo antes, porque hubo incumplimientos de parte del directorio. Claro, pero esto es un señalamiento. Además, yo después me fui a buscar, bueno, que decían que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estaba de testigo, entonces me fui a ver qué decía Pablo Mieres, el ministro, y Pablo Mieres decía que ¿qué pasa? Yo creo que nosotros estamos hablando del convenio colectivo, que está bien y tenemos que preocuparnos porque se cumplan, pero yo creo que esto... Nos mentimos si no reconocemos que también tiene un trasfondo político. Que es legítimo que tenga un trasfondo político. Pero creo que es algo que tenemos que decirlo. Es más, la declaración empieza haciendo referencia al referéndum de 2003. Y reitero, yo creo que está bien que los sindicatos tengan motivaciones políticas. Lo que me parece que no está bien es que no lo digamos claramente. Y con el tema de la Pero Fernanda, sí. Perdón que te corte, pero vos misma lo decís, más claramente que decirlo en la propia, plataforma del sindicato. Es decir, por un lado decís que lo dicen y por otro lado decís que no son claros cuando lo dicen. Pero sin embargo, nosotros seguimos hablando del convenio y como que se busca motivar esta decisión por el incumplimiento, por la denuncia del convenio. Que yo creo que... Bueno, lo mismo se aplicaría al directorio de ANCAP, ¿no? Que denuncia el convenio por incumplimiento, pero... Es que de verdad no terminamos sabiendo quién fue el primero que incumplió, porque es lo que dice Emiliano, tenemos declaraciones contradictorias. Y a lo último que voy con el tema de la importación, yo sé de leyes, no de refinería, no sé cuál es la pérdida, cuál es el riesgo, si en 3 días puede correr riesgos o no. Yo creo que si se está diciendo, es más, desde el sindicato también se dice que sí, que hay que tener un proceso cuidadoso. Entonces, me parece que está bien que por las dudas, como una medida paliativa, se importe combustible en caso de que pueda tener una falla. Yo no sé si puede tener fallas o no, porque no sé de maquinaria, no tengo ni idea, apenas sé de legislación. Pero me parece lógico y bastante de sentido común que en un proceso que no sabemos cómo va a terminar, se prevea. Claro, lo que pasa es que el solo hecho de importar combustible ya dispara otro debate, ¿no? Porque está de por medio la tesis de algunos dirigentes políticos que entienden que la refinería directamente habría que cerrarla y que la solución para el problema de los precios altos de los combustibles en Uruguay es la importación, ¿no? Entonces, hay quienes dicen ahí hay como un caso, no sé, una prueba que se está haciendo, un pero pretexto. Si ya se ha importado. Bueno, pero ahí arrancan las conjeturas. Por eso, pero se va para ese lado también la discusión. Leonardo estaba pronto para arrancar. A ver, yo a mí tampoco me queda claro quién fue el que violó primero el convenio colectivo. Lo que sí está claro es que la medida es totalmente desproporcionada. Si desde 1973 no se paraba la refinería, quiere decir que, y pasaron cosas seguramente mucho más graves que esta, mucho más graves que un convenio colectivo, en casi 60 años de esto, 50 años de esto, parecería ser de que esto es una medida extrema, totalmente fuera de contexto, seguramente surgida por algún radicalismo en el sindicato, pero también fuera de contexto o dentro del contexto de la LUC, porque no hay que olvidarse que este paro tiene que ver con eso. Es una provocación al tema de la LUC. Más allá de que quizás sea el directorio, yo desconozco eso también, pero cuando uno toma una medida de este tipo, porque las medidas que tradicionalmente tomaban CAP era no repartían en la tablada, nunca pararon, o sea, reitero, desde el 73, y se habrán pasado cosas graves en ANCAP, y se habrán ocurrido cuestiones muchísimo peores que esta. Ni en el año 2002, que también se trató los temas de ANCAP, se paró la refinería. O sea, me parece que por una discusión de convenio no se puede parar. Yo creo que esa es la prueba del 9. Después el resto, y podrá ser discutible. Creo que cuando los sindicatos dan un paso adelante al precipicio, después deberá volver. Por eso lo pararon un solo día. Pero en el fondo, yo creo que no está bueno lo que está ocurriendo. Porque me parece que si hay algo que uno se jacta del Pichet es que no tomaba esas medidas. Ahora, cuando uno da el paso adelante, después tiene que volver para atrás. Y me parece que el sindicato no queda bien parado. Porque al final del día, si parás solo un día, quiere decir que tanta razón no tenías.
Reitero, las paradas de entrega de combustible de la tablada fueron mucho más comunes y quizás, diría yo, más impactante en la vida que esto. Lo que pasa es que esto acá me parece que es de una gravedad y de una irresponsabilidad por parte del sindicato única. Gabriel. A ver, dos o tres reflexiones sobre esto. Uno es, creo que hay como un componente real y un componente simbólico de muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, como bien decía Neco, las paradas de distribución en La Teja producen efectos mucho más complejos y graves que esta detención en la refinería, que al parecer después no fue del todo detención, porque se dejó como en un mínimo la llama esta famosa encendida en La Teja. Entonces, andás a ver si realmente finalmente terminó apagándose o no la refinería y fue solo un tema de muestras de poder, ¿no? Un poco lo que decía al comienzo Uriarte, ¿no? Es decir, el dar la señal de que te puedo complicar la vida, ¿no? Que creo que es al final la intención de este paro, ¿no? Que es un juego de fuerzas, que es el tradicional en un conflicto sindical, y que tiene que ver con esto, ¿no? Tengo desde el año 93 un convenio que asegura guardias gremiales y que hoy, eliminado, digamos, pone unos riesgos arriba de la mesa y yo te quiero mostrar cuál es el potencial que tengo para frenar eso. Obviamente ese es un juego también de marcar la cancha y de definir estrategias. Siempre los sindicatos tienen que evaluar cuándo toman medidas y hasta dónde la toman. Yo no creo que sea un tema de radicalismo, yo creo que es un tema de qué decisión yo tomo en cada momento y hasta dónde quiero llegar, digamos, ¿no? Entonces, obviamente Paganini, cuando sale a decir voy a importar combustible, está alimentando también una serie de imaginarios colectivos que a su vez algunos diputados lo tomaron como, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Algo como lo que decía Emiliano, ¿no? El camino en realidad es este y dejémonos de producir combustibles en Uruguay, lo que tenemos que hacer es importar y listo. Entonces, obviamente aquí está en juego dos visiones distintas. Y obviamente hay, a pesar de que a Paganini le moleste, hay un fuerte contenido ideológico, digamos, ¿sí? Y es razonable, porque los sindicatos no solo son defensores de sus intereses, sino de intereses que tienen que ver con una visión general de país, y eso siempre ha sido así, y siempre lo ha defendido tanto el PCNT como esta Federación ANCAP en particular. Entonces, es razonable que además de la defensa de puestos de trabajo, los sindicatos defiendan una visión de país. ¿Eso quiere decir que tengan razón? ¿Eso quiere decir que tengan legitimidad total? No, eso quiere decir que es una mirada desde un punto en particular y que van a poner en juego algunas herramientas que el Sindicato de Trabajadores tiene. Tengo varios mensajes de oyentes. Empiezo por esta tanda que tiene coincidencias, digamos, en un sentido. Lourdes señala, ya está siendo hora de que los gremios sean más creativos y astutos para plantear las medidas, si no, sale el tiro por la culata. Otro oyente, Carlos, dice, el sindicato le abrió la puerta al ministro para la importación de combustibles, el gobierno está agradecido con este paro. No, y con lo que decía Gabriel, yo también creo que esto es una muestra de poder y que tiene una fuerte carga ideológica. Lo que yo creo que es irresponsable es que tener de rehén al patrimonio de los uruguayos, porque acá en realidad, si nos sale mal y si tenemos problemas con la refinería y si tenemos problemas con la maquinaria, estamos hablando de ANCAP es patrimonio de los uruguayos, los recursos son patrimonio de los uruguayos. Entonces, tener de rehén al patrimonio de todos los uruguayos y a nuestras riquezas por un tema de muestra de poder, ahí es como, estoy de acuerdo con el oyente o la oyente, no sé bien cuál de los dos fue, que no termina siendo buena la medida, porque justamente cuando se afecta el patrimonio de todos los uruguayos, que es lo que nos preocupa a todos los uruguayos y lo que le preocupa, entiendo yo, al gobierno, es que pasan este tipo de cosas. No es un paro contra una empresa privada, pueden generar un daño a todos los uruguayos. Ahí. A ver, el daño no sé quién se lo genera, si se lo genera el sindicato o se lo genera
porque el derecho de huelga está reconocido en la Constitución, de eso no tenemos ninguna duda de lo que estamos acá, y por lo tanto el paro es legítimo. Ahora, ¿quién provoca el paro? Y acá está la discusión, porque si yo salgo a denunciar, es decir, a dejar sin efecto un convenio, porque el directorio de ANCAP perfectamente pudo haber dicho, quiero una mesa de conciliación porque están incumpliendo el convenio, pudo ir a la justicia a reclamar el convenio. No, dijo, ceso el convenio. Entonces, porque la medida extrema la toma también el directorio de ANCAP. Pudo haber hecho otra cosa, no, optó por decir, acá se acabó el convenio, un convenio de 30 años, donde hay un estatus, una serie de derechos que la gente entiende como... Entonces, al tomar esa medida, el sindicato le responde con una medida extrema. Pero yo quiero hacer una aclaración. Esto no es el 73. En el 73, los trabajadores dijeron, paramos la refinería y la paramos definitivamente. ¿Por qué? Porque había una necesidad estratégica que era quitarle al ejército que daba el golpe de Estado la posibilidad del acceso a los combustibles. Sí, aquella parada fue 100% y fue drástica, al punto de que no... un día... Al punto de que, lo hemos comentado todos los días, la llama se apagó, digamos, claro. la llama de la Pero famosa en este caso los trabajadores chimenea no solo dijeron que era un día, sino que dijeron que tampoco iban a poner en riesgo ese patrón. Está bien, pero primero, enseguida te doy, Nico, pero primero me parece que se genera el efecto confusión. Se genera el efecto de confusión, si esta parada es igual a la del 73 o no. Bueno, por eso yo lo quería aclarar, ¿no? Pero eso hay que pensarlo cuando se toma la medida. Bueno, Segundo, comprendiendo las razones del gremio, comprendiendo la postura, la disconformidad con la situación que está planteada, con el conflicto con la empresa, hasta obviamente el malestar por la denuncia del convenio, digo yo, la Federación acá pudo resolver un paro 24 horas, exceptuando la refinería, que la refinería siguiera funcionando. Pudo haber hecho eso, teniendo en cuenta que es un elemento tan delicado del esquema de ANCAP y que ponerla en marcha y después lleva tanto tiempo y puede haber riesgos, pudieron haber tomado la medida lisa y llanamente de dejar la refinería al margen. Y no estaríamos hablando de esto. Exacto. Evidentemente, al decidir que el paro afectaba a la refinería, bueno, ellos tenían alguna razón especial. Había una carga simbólica que quisieron poner en juego y que ahora ha despertado toda esta controversia, ¿no? Y que estemos finalmente hablando de esto, que es obviamente el objetivo de la medida. Sí. Pero también es real que haber dicho, bueno, vamos a importar el combustible, que como tú decís, en realidad también en el imaginario está, en el imaginario bailado por declaraciones de mucha gente, lo mejor sería que ANCAP no tuviera refinería y que importara. Claro, pero el que tira la primera piedra acá es el responsable del sindicato de la OIS. Eso es lo que yo te quiero decir. Si vos tenés el del año 73 que no parás, vos tenés que elegir las medidas simbólicas, porque cuando vos, sabiendo de que está el debate de la importación del combustible, no dejes ese cachón, aun cuando tuviera toda la razón del mundo en el paro, que desconozco si la tiene o no la tiene. Lo que me parece que está claro es, en el mensaje que están mandando, es un mensaje absolutamente equivocado, absolutamente irresponsable y fuera de lo que es la tónica del PIT-CNT. Esto es algún individuo que en la medida de creerse Che Guevara paran un día la refinería. Eso es lo que es infantilismo sindical, absolutamente. Ahí Neco carga con todas los estereotipos todos juntos en una frase. ¿Sabes bien mi posición? Yo no soy así. No, cuando sos estúpido, sos estúpido. Es una estupidez. A ver, hay un tema, insisto, de qué es lo que se quiere mostrar. Y lo que se quiso mostrar acá me parece, insisto, a mí no me gusta ponerme en la posición de evaluar qué medida tomaría yo por un sindicato porque no es mi rol y me faltaría siempre información y contexto. Pero sí lo que digo es que acá lo que se quiso mostrar es qué pasaría en no tener convenio vigente y no tener ese acuerdo de guardias gremiales. Yo no creo que se llegue a los puntos que planteaba Fernanda de que acá hay un riesgo enorme de poner en peligro el patrimonio, no sé qué. No creo sé, que si hay más riesgos... sé de leyes, no sé de funcionamiento de maquinaria. Dicen que puede correr un riesgo la refinería. No sé, fue lo primero que dije, no tengo idea de cuál es el impacto que puede tener porque ingeniera por eso mecánica. Yo creo que los riesgos acá están más asociados a lo que plantea Neco del descrédito de las medidas. Esa cuestión está siempre latente cuando los sindicatos toman decisiones.
hay un juego de imágenes, insisto, ¿no? Paganini no es casualidad, no es solo una decisión técnica la de importar combustibles e importar en particular, obviamente, gasoil, y tener esa visión de estamos protegiendo la producción nacional, ¿no? Es decir, esa visión es importante y hay que tener claro, me parece importante, que los sindicatos van a hacer un juego importante, por ejemplo, la discusión sobre la producción de Portland y el pedido de reuniones con el presidente de la República, porque no se trata de una cuestión meramente de puestos de trabajo, ¿no? Se trata de plantear una visión acerca de la producción nacional, la producción desde empresas públicas, etcétera. O sea que es correcto que haya una discusión ideológica. Digo esto porque varios actores lo plantean como algo malo, que los sindicatos defiendan intereses o que no reconozcan un gobierno nacional. No se trata de eso, se trata sí de defender intereses y aportar una visión de país, y eso es natural que ocurra y es importante que ocurra. Me pareció interesante este otro mensaje que llega desde la audiencia, que en síntesis dice: un paro en la refinería usado políticamente por ambas partes no está bien. Y él luego advierte lo siguiente: técnicamente es un disparate que la refinería pare un día. Ya hemos hablado de esto, ¿no? La refinería tiene paradas programadas cada tanto por mantenimiento, pero esas paradas a su vez se preparan durante semanas y meses, ¿no? Entonces, él dice, técnicamente es un disparate que la refinería pare un día. Y es un disparate que el gobierno no haya intervenido para evitar que se llegara a ese caso, que no haya intervenido para, no sé, acomodar la relación entre el directorio y el sindicato, de modo que la consecuencia no fuera esta, y que cuando se anunció que se iba a parar la refinería no hubiera habido en el medio alguna gestión para que eso no ocurriera, ¿no? De algún modo también cuestiona que el gobierno se haya corrido un costado, ¿no? Y haya dejado que esto sucediera. La medida es un disparate y el gobierno debió haber hecho algo para que no ocurriera, dice el oyente. ¿Pero sabemos si existió tal diálogo o tal intento en el medio? Bueno, yo desconozco. Se supone que es la función del Ministerio de Trabajo, pero además alcanzaba con que dijeran el convenio sigue hasta diciembre. Es decir, porque es lo que decía, y vamos a negociar los incumplimientos a ver cómo los solucionamos, tanto los de los trabajadores como los del gobierno. Pero es la lógica de todo convenio. Seguís negociando, pero el convenio sigue vigente. Cuando llega el final del convenio es otra cosa. Ahí ya no tenés convenio. Pero hacer caer un convenio por incumplimientos, además, porque tanto los que alega el sindicato como los que alega el gobierno, son incumplimientos menores en relación a un convenio de 30 años. No es ningún incumplimiento. Y además son incumplimientos. Bueno, primero intimás el cumplimiento del incumplimiento, después vas a hacer, no mandás al día siguiente, tenés incumplimiento y mando la rescisión del contrato, digamos, por decirlo de alguna forma, la rescisión del convenio. Entonces, creo que se actuó por parte del gobierno en forma, digamos, poco responsable, irresponsable, y bueno, y la respuesta del sindicato podrá ser extrema, pero fue en función de la actitud. Y yo creo que estas cosas son muy malas en términos generales, más allá de que, como dice Fernando, así detrás está la discusión del referéndum, no cabe duda, ¿no? Y hay evidentemente Paganini y Esteban tienen una posición concreta en afirmar la LUC y el sindicato en contra. Pero acá hay un tema que había un convenio vigente. Y bueno, seguramente por eso, si fuera por la LUC exclusivamente, bueno, el sindicato habría parado desde que se aprobó. ¿Quedó algo? ¿Suficientemente discutido por hoy? Sí. Ya volvemos, seguimos en la tertulia, pasamos al segundo tema del orden del día y viene Romina además para hacerse cargo.